Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Pues es un caso de delito de financiación irregular con arreglo a la última modificación del Código Penal. Pero nosotros respetamos el procedimiento judicial y creemos que es ese partido el que tiene que dar explicaciones, porque indudablemente no solo este supuesto, sino otros estados, los partidos políticos en España no pueden financiarse por estados extranjeros. Pues bueno, creo que también lo hemos explicado muchas veces. Pablo Iglesias presenta y dirige un programa y por esa función pues recibe un dinero y todo está muy claro y además publicado de forma que ustedes pueden comprobarlo en la declaración de bienes y en todos nuestros documentos. El Partido Socialista este fin de semana por fin se decida, porque siguen en el inmovilismo, seguimos sin saber cuál es la hoja de ruta del Partido Socialista. Y le pedimos al Partido Socialista que no caiga en la tentación conservadora del felipismo zombie, como dijimos hoy, porque el PSOE tiene que escoger entre cambio y gran decepción, que Felipe González quiere que Pedro Sánchez escoja gran decepción y nosotros le pedimos a Pedro Sánchez que escoja cambio e ilusión. El Partido Socialista y Pedro Sánchez asumirán su responsabilidad y hablarán a izquierda y a derecha. Hablarán, desde luego, con Podemos, pero también con Ciudadanos, hablarán con Izquierda Unida. Nosotros asumiremos nuestra responsabilidad. Quiero deciros que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos, que nadie se preocupe. Y también os digo una cosa, que en esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, tendrá todos los filtros posibles, todas las garantías posibles. Será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista de esa tierra. Yo creo que esas cosas siempre son buenas, porque creo que participen los militantes del partido en un momento que es muy difícil para el país. Entonces me parece bueno. Además, no es la primera vez que un partido socialista plantea una iniciativa de este tipo. Recordarán que el SPD, en su pacto con Merkel, elaboraron 200 folios, creo que fueron aproximadamente, y durante 4 meses, y de mucho debate y debate de intensidad, llevaron a cabo un referéndum en el conjunto de la militancia. Muy buenos días, amigos, bienvenidos una mañana más a este programa La Cafetera, hoy en formato express. Tengo que salir corriendo para la tele. Estos días pasará alguna vez más, pero sabéis que yo adquirí un compromiso con la gente, con los miembros de la Resistencia, con los oyentes. Dije, no vais a estar solos. Y eso me supone, en días como hoy, terminar a las 12:15, levantarme a las 6 de la mañana. Estoy demolido. Pero, a cambio, vosotros tenéis que estar ahí.
A cambio tenéis que estar ahí. Y entonces había una gran duda, había duda entre algunos oyentes, porque este fin de semana he pedido sugerencias para el programa y había quien decía, claro, los días que hacemos la cafetera express, la cafetera en formato diferido simulado, en esos días quizás sería mejor hacerla en directo. Creedme, si la hago en directo a estas horas, no hay ni Dios. Estáis dormidos. Pero lo que pasa es que esto me lleva a una reflexión, porque había gente que decía, oye, pues hagámosla a las 11 de la mañana, así puede haber gente en directo en esos días, que no se repiten con mucha frecuencia, pero pasan en alguna ocasión, cada semana, alguna vez. A veces incluso 2 veces a la semana. Pero, ¿cuál es el problema? Que si lo hacemos a las 11 de la mañana, primero perdemos la tensión de la primera hora, que acompaña a mucha gente, y luego hay que recordar que el 90% de las descargas de este programa se producen a lo largo del día, es decir, no les es especialmente relevante que lo hagamos en directo, en diferido, que lo hagamos un poquito antes o un poquito después, o que se emita después, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la tensión hay que mantenerla, son las primeras horas de la portada. Creo que es importante que la gente que además ha cogido el hábito de tener las portadas a primera hora, que sepa que la cafetera siempre se las va a ofrecer, ¿no? Esté lloviendo, nevando, con terremotos o con tele. En fin. Bueno, y hoy además hay una segunda disyuntiva. El pasado viernes utilizamos un hashtag que se llamaba La Cafetera SOS Yemen. La Cafetera SOS Yemen. Y entonces hubo gente que dijo, hombre, hemos utilizado el hashtag, pero luego no ha tenido mucho contenido en el programa el asunto de Yemen. Ya lo dijimos el viernes. Hoy vamos a profundizar en ese asunto precisamente. Lo vamos a hacer además de la mano de 2 personas que nos parece que tienen un enorme interés. Y lo vamos a hacer porque nos lo habéis pedido y porque tenéis razón. Porque tenéis razón. Uno de ellos, nos lo habéis sugerido vosotros mismos, es Julián Jiménez. Es un profesor de historia de secundaria en Alicante y es muy conocido en Internet, muy conocido en Twitter por su información acerca de Yemen. Logra reunir a un montón de gente alrededor de su cuenta cuando anuncia y denuncia el silencio de los medios de comunicación en torno a esta guerra que ya se ha cobrado más de 6.000 muertos y que está sufriendo un silencio absoluto de la prensa europea, que probablemente está relacionado con los países que están participando de la misma. En fin, vamos a hablar con Julián Jiménez de eso. Una conversación que estoy convencido de que os va a gustar. Y hablaremos también en nuestro programa con el militar Luis Gonzalo Segura. ¿Os acordáis? Este militar que fue expedientado por denunciar irregularidades en el ejército, que ha escrito un libro y que también en estos días ha sido muy reconocido en la red precisamente por los artículos que estaba publicando sobre el conflicto de Yemen y sobre la desidia y el desinterés y el silencio mediático que existe en torno a esto mismo. Así que hablaremos también con Luis Gonzalo Segura. Pero antes de hacerlo sí que me gustaría aclarar el asunto del hashtag, porque esto creo que es interesante para todos. Nosotros el viernes pretendíamos dar un adelanto de este asunto y además creo que la cafetera tiene la obligación de poner el foco en diferentes circunstancias. Y hubo quien dijo, ya, pero es que luego en el programa hemos hablado demasiado poco de esto, que era un tema tan trascendental, ¿no? Bueno, ya habíamos anunciado que íbamos a hablar en profundidad hoy, pero es que además quiero que entendamos que el hashtag tiene un enorme recorrido por sí mismo. Es decir, con mucha frecuencia el hashtag tiene más de 15 millones de impresiones en Twitter. 15 millones de impresiones. Eso supone que hay millones de personas, no miles, millones de personas que ven el hashtag pero no escuchan el programa. Por lo tanto, el hashtag es un editorial en sí mismo. Es un editorial que nos sirve para eso, para editorializar públicamente, para poner el foco sobre un asunto, para que no se olvide, para que la gente cuando abra sus trending topics le aparezca ahí la denuncia del asunto, más allá de la vida propia que tiene el programa, ¿no? Por tanto, es una herramienta que tenemos que aprovechar, que tenemos que utilizar. Así que no será la primera vez y sucederá otras veces. Utilizamos el hashtag, evidentemente siempre intentamos que tenga reflejo en el programa y de una manera o de otra siempre lo tiene, ¿no? Así que hoy vamos a utilizar un hashtag, la cafetera Yemen silenciado, aunque tenemos muchas cosas de las que hablar, porque tenemos que hablar de este conflicto, vamos a hablar largo y tendido, y tenemos también que hablar de lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, que este fin de semana ha habido congreso de los socialistas y sabéis que se han anunciado allí algunas medidas que han tenido una enorme repercusión. Pedro Sánchez ha dicho que a partir de ahora todas las negociaciones van a ser en abierto, que todas las negociaciones además van a ser puestas delante de los militantes para que puedan determinar si son convenientes o no. Que todas las negociaciones que se puedan abrir serán en abierto, serán con luz y taquígrafos,
que nadie se preocupe. Y también os digo una cosa, que en esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, tendrá todos los filtros posibles, todas las garantías posibles. Será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista de ese acuerdo. Bueno, esto tiene algunas claves internas. En primer lugar, se ha adelantado a los propios varones del partido que estaban intentando forzar un congreso para quitar a Pedro Sánchez. Os lo voy a explicar de forma muy sencilla. Aquí hay dos batallas que se están librando. Una tiene que ver con... Hay una parte de los socialistas que querrían que se repitieran las elecciones lo antes posible y poner a Soraya Sáez de poner a Susana Díaz de candidata. Eso probablemente obligaría al PP también a buscar una nueva candidata, que podría ser Soraya Sáez de Santamaría o incluso Cristina Cifuentes, ¿no? Pero hay una parte del PSOE que quiere repetir las elecciones, pero hay otra parte del PSOE que no quiere. Y hay una enorme tensión entre esas dos partes. Bien, pues la que no quiere que se repitan las elecciones se adelantó con esta jugada. Y Pedro Sánchez anunció que a partir de ahora todas las negociaciones las van a votar los militantes. Así que desactivó en cierta medida cualquier crítica a sus posibles pactos, porque los convirtió en algo con una pátina bastante democrática. Tanto que Susana Díaz la parte antagonista, tuvo que salir diciendo que era una buena idea, aunque introdujo un matiz que es interesante. Yo creo que esas cosas siempre son buenas, porque creo que participen los militantes del partido en un momento que es muy difícil para el país. Entonces me parece bueno. Además, no es la primera vez que un partido socialista plantea una iniciativa de este tipo. Recordarán que el SPD, en su pacto con Merkel, elaboraron 200 folios, creo que fueron aproximadamente, y durante 4 meses, y de mucho debate y de debate de intensidad, llevaron a cabo un referéndum en el conjunto de la militancia. Así que lo que vino a decir Susana Díaz es: consultar a la militancia es positivo. Si ya lo hizo el SPD en Alemania, ¿os acordáis? La gran coalición de la izquierda con la derecha. Así que en cierta forma estaba sugiriendo, bueno, pero eso serviría también para pedirle a la militancia opinión sobre un pacto con el PP. Aunque lo que sí que parece que salió de la reunión del sábado es que no habría pactos con el PP de ninguna naturaleza, pero ya lo dejó caer Susana Díaz, insinuando que eso sirve para ser aplicado en muchas otras circunstancias. Pero bueno, el caso es que las mareas habían advertido de esta deriva que está tomando el Partido Socialista. Estaban diciendo, cuidado, ojo, hacia dónde se escoran, hacia dónde se escora el PSOE, porque tiene una enorme oportunidad en esos pactos que van a discutir allí el sábado reunidos en su Comité Federal. Y cuidado porque se están escorando hacia el felipismo, decían las mareas. El Partido Socialista este fin de semana, por fin, se decida porque siguen en el inmovilismo, seguimos sin saber cuál es la hoja de ruta del Partido Socialista y le pedimos al Partido Socialista que no caiga en la tentación conservadora del felipismo zombie, como dijimos hoy, porque el PSOE tiene que escoger entre cambio y gran decepción, que Felipe González quiere que Pedro Sánchez escoja gran decepción y nosotros le pedimos a Pedro Sánchez que escoja cambio e ilusión. Claro, porque todo esto todavía está sin ser resuelto, el asunto de los pactos. Esta semana habrá nuevos encuentros con el rey. Hoy, por ejemplo, esta tarde tiene que ir Podemos, tiene que acudir a visitar al rey. Irá Irene Montero, por cierto, hablaremos con ella mañana por la mañana, para que nos cuente cómo ha sido. Van esta tarde, a las 5 de la tarde, creo. Bien, pues se siguen produciendo encuentros y está por ver a quién va a proponer la investidura el rey Felipe VI. Sabéis que es el mecanismo constitucional. Bueno, y por lo tanto, mientras tanto siguen los pactos. Y entonces Antonio Hernando del Partido Socialista le preguntaron, ¿pero con quién van a hablar ustedes? Y dijo, vamos a hablar con todos, izquierdas y derechas. El Partido Socialista y Pedro Sánchez asumirán su responsabilidad y hablarán a izquierda y a derecha. Hablarán, desde luego, con Podemos, pero también con Ciudadanos, hablarán con Izquierda Unida. Nosotros asumiremos nuestra responsabilidad. Es la última carta que guarda el PSOE de Pedro Sánchez, conseguir un acuerdo con Ciudadanos y con Podemos, pero es un acuerdo muy complicado, aunque os diré que el Huffington Post decía el viernes, creo que era el viernes, decía que ya se había avanzado en ese acuerdo, que uno de los dos partidos, Podemos o Ciudadanos, se abstendría, el otro ayudaría al Partido Socialista, y avanzaba que era posible, Hay que decir que es que Ciudadanos se está eligiendo entre susto o muerte, porque Ciudadanos sabe que repetir unas elecciones podría ser demoledor para ellos. El Partido Socialista, sin duda, sería una catarsis que obligaría incluso a cambiar el candidato. Por eso también se discutió
la fecha de la elección de secretario general. Había una parte de los varones que estaban intentando decir, bueno, pero si se repiten las elecciones tú no vas a ser el candidato, así que adelantemos el Congreso para elegir secretario general para que no llegues a la fecha electoral. Y consiguieron que se adelantase. Lo que no se sabe muy bien es si tendrá que haber primarias, si se harán solamente primarias para elegir secretario general, si se harán también para elegir candidato. En fin, un poco la vida interna del Partido Socialista, pero que ha estado a debate este fin de semana y desde luego sobre la que hay que colocar el foco porque ha sido un encuentro verdaderamente trascendental, ¿no? Y además forma parte de la agenda setting, porque como os digo, hoy está en las portadas de los periódicos. El periódico El País. El PP presiona al rey para que no ofrezca la investidura a Rajoy. Dice, el presidente confía en que Felipe VI no le propondrá formar gobierno. Sánchez sí aceptará el encargo e iniciará los contactos con Ciudadanos, dice el diario El País. También dice el periódico El Mundo, Rajoy y Sánchez irán a la zarzuela, pero cuestionados en sus propios partidos, dice el periódico El Mundo. En el Partido Socialista, los históricos consideran que el líder socialista es el caballo de Troya que puede acabar pactando con Podemos un gobierno con respiración asistida. Y en el Partido Popular crecen las voces internas que reclaman que el presidente decida en persona dar un paso al lado porque, según El Mundo, son conscientes de que no hay margen para sustituirlo. Y el editorial del periódico El Mundo, muy destacado hoy, dice, Rajoy y Sánchez deben apartarse por el bien de España. Así que se va a intensificar la campaña para quitarse a los dos líderes políticos y si se repiten las elecciones, que vendría a ser en torno a junio, cerca de junio, si se repitiesen las elecciones que no sean ellos los principales candidatos. Está por ver qué pueda pasar, pero verdaderamente en eso está la situación. Bueno, mientras tanto, Maroto, el Partido Popular, dice, el PSOE está en un callejón sin salida. La propuesta de ayer del Comité Federal es una propuesta que es un callejón sin salida. Un callejón sin salida que pretende, además, volcar la responsabilidad en la militancia de un partido con la que siempre hay que contar precisamente antes de unas urnas, en la elaboración de las propuestas, en la elaboración de los candidatos. Fijaos, estos días, como el domingo pedí a través de Twitter, el sábado y el domingo pedí sugerencias para el programa, uno de los comentarios más repetidos ha sido que pongamos más el foco en Internet y en las portadas de los diarios digitales. Y es verdad que hay claves muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la portada del diario.es, que dice, Pedro Sánchez se prepara para que el miércoles el rey le proponga la investidura. Dice, el PSOE descarta una tercera ronda de consultas y cree que Zarzuela volverá a llamar el miércoles para realizar el encargo. Y también Rajoy volverá a declinar ante el rey someterse a la investidura por falta de apoyos, dice el diario.es. Y mientras tanto, en el país se vive un clima difícilmente respirable, donde estamos observando las conductas que se han estado reproduciendo en el Parlamento, en el Senado. Fijaos, dice, por ejemplo, Infolibre.es hoy en su portada. Dice, 9 diputados se embolsaron una media de 49.000 euros por asistir a 2 reuniones en 4 años. 2 reuniones en 4 años. 49.000 euros. Y dice Infolibre, los miembros de la mesa del Congreso lo son también de la Comisión de Reglamento, por la que cobran un suplemento que oscila entre 697 euros y 1.400 según el cargo. Y durante los 4 años de la pasada legislatura, esa comisión se reunió en 2 ocasiones. Y ambos encuentros duraron apenas unos minutos. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. Esto es por lo que los ciudadanos están votando como están votando. Y cuando yo, que hablaba estos días, este fin de semana, con miembros del Partido Socialista, que estaban preocupados con lo que está ocurriendo dentro de su propio partido, me decían, ¿pero por qué está pasando esto? Pues si los ciudadanos no encuentran grandes diferencias entre PSOE, Podemos. Y decía, no, si es que sí las encuentran los ciudadanos. Porque el miedo que existe entre el PSOE, entre el Partido Popular, incluso entre Ciudadanos, es que se mire hacia atrás. Es que llegue un partido político nuevo, una formación nueva como Podemos, y empiece a revisar lo que ha estado ocurriendo en este país. Y es eso a lo que le tienen verdadero pánico. Verdadero pánico. Y mientras tanto, seguimos con un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones que puede hacer enorme daño.
Hoy en lamarea.com hay un artículo, además me gustaría que hablásemos en estos días, pero como hemos hablado recientemente tampoco quiero, porque luego me diréis, no, es que claro, ha venido mucho. Quería hablar con Juan López de Uralde porque, mientras tanto, decisiones tan importantes como si se cierra definitivamente o no Garoña siguen sobre la mesa del gobierno, actualmente en funciones. Y hoy en lamarea.com dicen: Garoña también es un peligro en manos de un gobierno en funciones. Los ecologistas temen que si Garoña logra los permisos, ate de manos al siguiente gobierno en el caso de que quisiera impedir la reapertura, ya que los propietarios podrían reclamar lucro cesante y exigir que continúe en funcionamiento. Así que, mientras tanto, pues ahí nos encontramos con que hay algunas decisiones que se están posponiendo y que pueden complicar enormemente al nuevo gobierno. Por cierto, muy interesante un artículo en La Marea, al hilo de esto que os decía sobre los miedos del Partido Socialista. He hecho también algo en Infolibre sobre esto, un vídeo este fin de semana, porque es increíble ver lo parecidos que son los programas electorales y, sin embargo, la enorme discrepancia pública que hay entre ambas formaciones, entre PSOE y Podemos, ¿no? Y hay un artículo en La Marea que se llama Felipe González teme al discípulo Pablo Iglesias. Y Antonio Maestre, que lo firma, dice: es que Pablo Iglesias está utilizando los resortes que Felipe utilizó para acceder al poder. Y dice en La Marea: González ha identificado en Pablo Iglesias a su némesis. Ve reflejado en el líder de Podemos lo que Isidoro hizo durante la transición. Dice La Marea. Muy interesante el artículo, os lo recomiendo. Bueno, y en el ABC, en la portada del ABC, dice: los otros socios que el PSOE necesita. El PNV quiere la nación vasca y la autodeterminación. Los nacionalistas aprobarán este mes su hoja de ruta hasta 2020, que pasa por lograr una segunda transición para el País Vasco. Es lunes y toca ETA, como os podéis imaginar. Claro, eso en La Razón. Pero si se os ocurre, eso en el ABC, pero si se os ocurre visitar el periódico La Razón, Podemos sonríe a ETA. Dirigentes en el País Vasco apoyan la hoja de ruta de Sortu para excarcelar a terroristas, dice el periódico La Razón. Por cierto, claro, eso hoy es lunes, tocaba a ETA. El viernes, sin embargo, lo que tocaba era Venezuela e Irán. ¿Sabéis que le han preguntado a Podemos por el dinero que recibía Pablo Iglesias trabajando en la televisión, en Hispan TV, que sabéis que pertenece al gobierno iraní? Y entonces ha habido algún diario que ha intentado hacer una asociación entre eso y la financiación ilegal, porque han dicho: si Pablo Iglesias recibía dinero de Irán, que seguro que ha terminado en Podemos, entonces Irán está financiando un grupo político en España que se llama Podemos, y eso, según la ley, es ilegal, porque ningún partido político puede ser financiado con dinero extranjero. Pero todo se debe a que Pablo Iglesias trabajaba en este canal, que sabéis que es donde presenta La Tuerca desde hace un montón de tiempo. Bueno, pues el caso es que Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, es una rueda de prensa que se da en Moncloa, y allí, cuando le preguntan por partidos políticos que son el suyo, por ejemplo, la financiación de Bárcenas, dice: yo aquí no hablo de partidos políticos, aquí solo vengo a hablar del gobierno. Bueno, pues salvo que le preguntes por Cataluña, en cuyo caso habla de la Generalitat, de Convergencia y Unió, de la financiación ilegal, de Jordi Pujol, en fin, en ese caso sí se... O bien, si es Pablo Iglesias o Podemos, en cuyo caso tampoco tiene reparos en hacerlo. Y le preguntaron a Soraya Sáez de Santamaría por la financiación de Podemos. Y entonces Soraya dijo que aparentemente es ilegal y que tienen que dar explicaciones. Si yo no estoy equivocada, hay una investigación en marcha. Yo pido a los líderes de Podemos la máxima colaboración judicial en la investigación de lo que, si es así, y si el proceso judicial, con el máximo respeto, así lo determinase, pues es un caso de delito de financiación irregular con arreglo a la última modificación del Código Penal. Pero nosotros respetamos el procedimiento judicial y creemos que es ese partido el que tiene que dar explicaciones, porque indudablemente no solo este supuesto, sino otros estados, los partidos políticos en España no pueden financiarse por estados extranjeros. Así que contestó Irene Montero, que también había rueda de prensa, y entonces dijo: hemos dado muchas explicaciones sobre este asunto y la financiación a la que ustedes se refieren está relacionada, es pública, es conocida y está relacionada con el trabajo de Pablo Iglesias en Hispan TV.
Pues bueno, creo que también lo hemos explicado muchas veces. Pablo Iglesias presenta y dirige un programa y por esa función pues recibe un dinero y todo está muy claro y además publicado de forma que ustedes pueden comprobarlo en la declaración de bienes y en todos nuestros documentos. Bueno, esto en lo que a la agenda mediática se refiere, a la agenda setting. Esto es lo que está hoy en los periódicos de este país y sobre lo que colocan el foco los medios de información general, ¿no? Pero como os decíamos el viernes, en esta sección que hemos inaugurado y en la que pretendemos recoger una agenda que va más allá de la que persiguen los medios. La agenda, nosotros le hemos llamado la agenda de la resistencia o la agenda de la cafetera. Y estamos intentando monitorizar las conversaciones, los días que hay directo lo hacemos a tiempo real, las conversaciones que hay en diferentes lugares del planeta, cómo se generan todos los movimientos, todos los flujos de conversación en Twitter, en las redes sociales, para ver cuáles son los focos informativos de la gente, que va más allá del interés de los medios de comunicación, ¿no? Así que le llamamos la agenda de la cafetera y uno de los asuntos pendientes era profundizar en Yemen, que está teniendo un alto grado de seguimiento en la red, el conflicto, lo que está ocurriendo allí, y nos lo habéis pedido, hay mucha gente que nos lleva días pidiendo, oye, hay que poner el foco en Yemen. Os decía, no es un asunto sencillo, y entonces, hasta que hemos conseguido hablar con personas que nos pudieran, de forma acreditada y que tuvieran una cierta respetabilidad dentro de este ámbito, que nos pudieran explicar qué es exactamente lo que está ocurriendo allí, pues bien, hasta entonces no lo hemos podido desarrollar. Así que queremos un poco de contexto para lo que nosotros le hemos pedido ayuda, os decía antes al principio del programa, a un profesor. Es un profesor de educación secundaria, de historia, en Alicante, y cuya cuenta en Internet, con más de 20.000 seguidores, lleva informando sobre lo que está ocurriendo allí desde hace semanas, con un gran contraste con lo que está pasando precisamente en los medios de comunicación. Así que esta es la agenda de la cafetera. Os presento a Julián Jiménez. Radiocable.com. Julián Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, Julián es profesor de enseñanza secundaria en Alicante. Tiene una enorme repercusión. Ha habido muchísimos oyentes que me estaban diciendo, si vamos a hablar de Yemen lo tenemos que hacer a través de los ojos de Julián, porque lleva meses denunciando lo que está ocurriendo en Yemen ante lo que es un evidente silencio, tanto de los medios como desde la clase política. Pero, Julián, ¿qué es lo que está ocurriendo en Yemen? Pues mira, Fernando, así para resumir, lo que está ocurriendo en Yemen es que en el año 2011 la famosa primavera árabe provoca unas protestas en las que cambia el gobierno. Cambia el gobierno a un nuevo presidente que resulta ser el vicepresidente del anterior presidente que tenía Yemen durante prácticamente 40 años. Entonces, en realidad es un cambio para que nada cambie. Con lo cual se produce una rebelión a finales de 2014 que hace que este presidente, que es Hadi, abandone el poder. Pero lo que hace Hadi es marcharse presenta su renuncia. Una vez que presenta su renuncia, se marcha de la capital y allí da marcha atrás a la renuncia y pide el apoyo de Arabia Saudí. Y en marzo de 2015, Arabia Saudí interviene a petición de este presidente que en realidad había sido derrocado por una revuelta popular, y incluso él mismo pide que bombardeen a su propio pueblo, a las zonas que él ya no controlaba. Con lo cual se mete una coalición que es Arabia Saudí, apoyada por Qatar, apoyada por Bahrein, apoyada por los Emiratos Árabes Unidos y un montón de países, y respaldada teóricamente por Estados Unidos y la Unión Europea, que tiene el visto bueno. Y desde ese momento los rebeldes hutíes y sectores populares, que cada vez más dan su apoyo a los rebeldes hutíes, debido a que entienden que Arabia Saudí es un estado invasor que está invadiendo su territorio e imponiéndoles un presidente que ellos consideran títere, pues bombardea día y noche sin parar el territorio de Yemen. Eso básicamente, así en un resumen que te he querido hacer rápido, lo que está sucediendo en Yemen así a grandes rasgos. Así que nos encontramos con que Yemen entra a sangre y fuego en un conflicto que ya ha provocado cerca de 6.000 muertos y donde España tiene algo de responsabilidad, porque tú estás denunciando muy enérgicamente la forma en la que nosotros vendemos armas a Arabia Saudí, por ejemplo.
Sí, es sorprendente, es vergonzoso y es repugnante, porque al mismo tiempo que las televisiones se echa pestes de Venezuela, o sea, habla de lo mucho que pasa en Venezuela, Arabia Saudí es un régimen de terror, un régimen casi medieval, un régimen en el que las mujeres apenas tienen participación, un régimen en el que se decapita opositores, se va a decapitar a un chico simplemente por haber hecho una manifestación pacífica, un régimen que no respeta los derechos humanos, donde las decapitaciones son similares a ISIS, porque curiosamente, por sorprendente que parezca, ISIS y Arabia Saudí tienen el mismo código penal, es decir, ISIS copia el código de Arabia Saudí en sus territorios. Podríamos hablar largo y tendido de la financiación saudí a Estado Islámico durante mucho tiempo, y nosotros estamos enviando armas a un país que sabemos perfectamente que viola los derechos humanos, incluso que hay posibles conexiones con financiación al Estado Islámico, pero nos da igual, no se importa nada, porque es un país aliado que es aliado de Estados Unidos, de España y de la Unión Europea, y pues miramos para otro lado, y como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y a qué atribuyes? Porque una de las mayores reivindicaciones que estamos observando estos días en Twitter, en las redes sociales, es exigir a los medios de comunicación que paren este silencio que hay en torno al conflicto de Yemen, y tú lo has denunciado con mucha energía. ¿A qué atribuyes este silencio sobre la información de Yemen aquí en España? Pues hombre, no hace falta ser muy ingenuo. Te pongo el ejemplo del diario El País. El diario El País es un diario que tiene financiación de un sultán de Qatar, porque hace poco estaba a punto al borde de la quiebra y necesitaba inversores. Entonces ese diario se ha metido, y lo podéis consultar me parece que salía en El Confidencial, en un diario bastante importante, como este sultán pues forma parte del accionariado. Y los medios de comunicación sabemos que en un sistema de libre mercado capitalista ya sabemos cómo funcionan. Si yo soy el que paga el medio, tú no vas a publicar esta cosa que a mí no me interesa porque no me interesa. Entonces yo pienso que el silencio está en eso. Además hay un informe de Reporteros Sin Fronteras de finales de julio que denunciaba que Arabia Saudí es un país que paga ingentes cantidades de dinero para lograr que los medios de comunicación no saquen, por así decirlo, la parte mala. Te pongo un ejemplo. A mí me repugnaba hace cosa de mes y medio, cuando el diario El Mundo le daba un editorial entero de una página completa al embajador de Arabia Saudí. ¿Vosotros os imagináis, no sé, por poner un ejemplo, que le dieran al régimen, al peor régimen que haya en África, un editorial completo? Pues eso es lo que pasa en los medios. Yeah. Un silencio por dinero y por intereses económicos. Y porque evidentemente hay buenas relaciones, porque allí además hay contratos, además va el rey a firmar esos contratos, con lo cual no interesa hablar mal de nuestro amigo y aliado, que es repugnante que sea nuestro amigo y aliado. Y el persona que tenga un mínimo de coherencia y de conciencia. Está pasando en Yemen y con lo que les pasa a los mismos ciudadanos saudíes. Pues Julián Jiménez, te agradezco muchísimo, Julián, que hayas accedido a participar en este programa. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, gracias, Fernando. Radiocable.com. Bueno, y de la misma forma también nos pedíais que para abordar el asunto de Yemen teníamos que hablar con Luis Gonzalo Segura. ¿Sabéis que Luis Gonzalo Segura fue este militar que ha sido acosado en el ejército por haber denunciado irregularidades tanto en contrataciones y sabéis que, bueno, le habréis visto alguna vez con Wyoming, ha salido mucho por televisión y ha sufrido una gran campaña de persecución precisamente por denunciar estas irregularidades, hasta el punto de que ha estado detenido un montón de veces con detenciones domiciliarias, etcétera. Y nosotros le hemos pedido, como llevaban muchos días escribiendo sobre el asunto sobre Yemen, le hemos pedido que se acerque hasta la cafetera hoy para explicarnos qué es, desde la perspectiva desde la que él escribe, que es la parte más relacionada con la defensa, qué es lo que está ocurriendo allí. Fernando. Luis. Hola, muy buenas. Radiocable.com. Luis Gonzalo Segura, muy buenos días. Muy
buenas, buenos días. Bueno, te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada porque había muchísimo interés. Cuando dije que íbamos a referirnos a Yemen, hubo mucha gente, muchos oyentes de este programa que me dijeron, tienes que hablar con Luis porque ha publicado un post que ha sido muy difundido, muy divulgado por la red, sobre las relaciones que existen con nuestro país, Arabia Saudí, el silencio que hay en los medios de comunicación sobre el asunto de Yemen, cómo se relaciona una cosa con la otra. Sí, por lo que se ve, sí, yo supongo que es más por el silencio mediático que existe en nuestro país con determinados temas, y Yemen es uno de ellos, que a lo mejor por lo que cuento, ¿no? Porque son noticias que ya se han difundido en otras partes del mundo y en otros medios del mundo. Lo que pasa que en España, pues la especial relación que tiene el rey, que guarda el rey con estas monarquías, tanto Arabia Saudí como otras que hay en el Golfo, pues es lo que está motivando ese silencio, pero creo que es un tema que necesariamente tenemos que abordar y que hay que contarle a los ciudadanos. Que en Yemen han muerto ya más de 6.000 personas y de ellas más de 1.000 son mujeres y niños. Y sí, porque esto era algo que te llamaba especialmente la atención y he visto, y en la red se ve, además se percibe con bastante claridad, a la gente le choca mucho el silencio que se está produciendo en los medios de comunicación, ¿no? Hay una suerte de silencio. Hay quien lo atribuye a asuntos más interesados, como esas relaciones con Arabia Saudí. Sí. Es verdad que hay muchos conflictos en el mundo, muchos otros conflictos, algunos con numerosas víctimas y que de alguna manera no se está fijando la prensa, pero también es cierto que se da la circunstancia de que España está vendiendo, exportando armamento a Arabia Saudí. Además es un mercado comercial para nuestra venta de armas, ¿no? Sí, efectivamente, y justamente además en el primer semestre del año pasado batimos nuestro récord de exportación de armas a Arabia Saudí, que no es el único país al que exportamos armas, que a Qatar también le exportamos armas, a otra serie de países le exportamos armas. Entonces, creo que es muy importante porque, bueno, en toda esta historia hay muchísimos comisionistas y creo realmente que es completamente infame tanto esa venta de armas que estamos haciendo como ese silencio mediático, porque estamos cooperando con crímenes de guerra, que no es ninguna broma. Pero claro, cuando intentamos entender todo este silencio mediático, pues hay que entender, por ejemplo, o conocer dos noticias que se difundieron pues hace no mucho tiempo. Una de ellas es que efectivamente el juez Silva en el año 2013, noviembre del 2013, denunció tener correos electrónicos que vinculasen a Aznar, a Alejandro Agat, el Asir y el tráfico de armas. Además, el Asir es una persona que es muy cercana al rey, que ha ido muchas veces de montería con el rey, que es muy conocida su relación con el rey Juan Carlos I. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el Parlamento portugués llegó a hacer declarar a Alejandro Agat por la venta de armas de Santa Bárbara entonces, ahora Santa Bárbara General Dynamics, a diferentes países. Y bueno, me parece que esto es bastante revelador de lo que está sucediendo, ¿no? Absolutamente. Y luego además la relación tan estrecha que existe con los reyes, con el rey Juan Carlos, con Felipe VI, y que incluso han tenido visitas programadas que ha quedado suspendida porque justamente se produce después del anuncio de que se iba a ejecutar a 47 personas, ¿no? Entonces se suspende esa visita, ¿no? Pero que hay una relación muy estrecha entre ambas monarquías. Efectivamente, además me parece una total falta de respeto y una bajeza moral de una magnitud enorme visitar un país que ha ejecutado en el último año a 200 personas por crímenes tan terribles, entre comillas, como la homosexualidad, el adulterio, el ateísmo. Me parece algo gravísimo, ¿no?, el tener relaciones con estos países, pero encima el haberles visitado o pretender visitarles por segunda vez en menos de 2 años de reinado y hacerlo después del anuncio de la ejecución de 47 personas. Me parece terrible, ¿no? Hay que recordar que muchas de estas personas son decapitadas y después se las dejan crucificadas hasta que sus cuerpos se pudren, ¿no? Me parece que es algo terrible. Y creo que deberíamos de replantearnos nuestras relaciones con este tipo de países, ¿no? Desde luego yo no me siento cómodo ni teniendo buena relación con estos países, ni vendiéndoles armas a estos países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos y que encima están cometiendo a día de hoy crímenes de guerra que entre todos estamos permitiendo, ¿no? Y tenemos esa derivada de la guerra de Yemen con cerca de 6.000
víctimas ya. Después he visto otro post tuyo que, claro, sospecho que la repercusión que están teniendo algunos de tus artículos tiene que ver con esto, con el silencio que hay, con las relaciones cruzadas que se observa con el gobierno, con el interés que se coloca sobre la mesa, más allá de los derechos humanos, que está relacionado con el dinero, con las comisiones. Efectivamente. Pero hacías un post con las imágenes que están circulando, porque luego hay dos mundos. En uno están los grandes medios de comunicación y luego están las redes sociales, donde la gente sí está denunciando los abusos y lo que se está produciendo en Yemen, ¿no? Y veía que recogías algunas fotografías, son durísimas, pero algunas fotografías en ese post, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando estamos hablando de esta serie de conflictos, pues empiezas a hablar de 6.000 muertos, más de 1.000 mujeres y niños, y parece que esos datos caen con una enorme frialdad en la ciudadanía, ¿no? En este país. Estamos ya demasiado acostumbrados a este tipo de acontecimientos. Entonces, a veces es necesario, aunque pueda ser incluso cruel y sean imágenes muy duras, que la gente se dé cuenta realmente de ese sufrimiento que se está causando, ¿no? Yo creo que evidentemente que España no venda armas, no hay que ser demagogo, ¿no? El que España no venda armas a estos países no significa que estos conflictos no se vayan a producir, pues son conflictos muy complejos que tienen muchos niveles de enfrentamiento, locales, regionales, globales, y desde luego que nosotros vendamos armas o no vendamos armas no va a evitar estos conflictos, pero sí que creo que por decencia y por dignidad deberíamos de suspender todo este tipo de venta de armas y no participar de estos crímenes de guerra, ¿no? Además, esta semana pasada fue el Día Internacional del Holocausto. Muchas veces yo me he preguntado por cómo pudo ser que los alemanes tolerasen el Holocausto, esos 6 millones de judíos exterminados, ¿no? Es algo que te aterra, ¿no? Y bueno, al final piensas en la facilidad con la que nosotros toleramos que sucedan estas cosas en nuestra inacción y bueno, pues da miedo, ¿no? Da miedo pensarlo. Claro, y te das cuenta un poco cómo surgen y por qué suceden, precisamente por la ceguera de la ciudadanía, ¿no? Consintiendo esas cosas. ¿Qué tal estás tú, Luis? Hacía tiempo que no hablábamos aquí en el programa. ¿Cómo te encuentras? ¿En qué situación estás ahora? Bueno, pues ahora mismo estoy luchando como puedo, estoy desempleado, vivo más o menos vendiendo libros de un sitio para otro, porque no quiero dejar esta batalla, ¿no? Quiero continuar denunciando todo lo que sucede y bueno, en espera de que se resuelvan pues todos los procesos judiciales que tengo abiertos, que son muchísimos, pero bueno, por lo que veo poco a poco me van dando la razón y bueno, pues eso te da mucha esperanza, ¿no? Pero bueno, de momento he recurrido mi expulsión y espero volver a las Fuerzas Armadas lo antes posible, claro. Pues Luis, te agradezco muchísimo, como siempre, que atiendas esta llamada. Sabes que tienes muchos amigos en este programa y que te agradecemos de corazón cada vez que te hemos pedido participar, que siempre te has mostrado muy abierto a hacerlo. Así que mucha suerte y mucha energía. Para nada, muchas gracias a ti, Fernando, porque de verdad te admiro mucho el programa que haces y... Un abrazo, gracias. Radiocable.com. Bueno, pues Luis Gonzalo Segura, Julián Jiménez, dos personas cuya visión sobre lo que ocurre en Yemen es extremadamente interesante y a los que agradecemos que hayan querido participar. Y nos vamos a marchar en este formato tan singular que suponen las cafeteras de Express, pero bueno, hay veces que nos tomamos un café largo y distendido con nuestros amigos, hay veces que lo tenemos que tomar más rápido porque no llegamos a la oficina. La vida, esto es la vida. Así que os agradezco muchísimo a todos la compañía, como siempre. Y lo que tenemos que conversar es llegar a algún tipo de formato que pueda ser también interesante para vosotros, porque había quien me dice, claro, es que me decía ayer, la pena que me da es que los que son programas La Cafetera Express perdemos el contacto con los oyentes y se pierde la inmediatez y la interacción. En realidad no es exactamente así, porque los oyentes están muy presentes. El programa lo podrían haber diseñado muchos de ellos, pero además no solo eso, tenemos los mensajes que dejáis en el WhatsApp. Hola a todos, buenos días. Yo solo quería decir que es cierto, que es desconfianza. Lo que ha pasado estos años es que realmente no se han preocupado de los ciudadanos tanto como dicen, y ahora aparece un partido
que sí que parece que se va a preocupar por ellos y además va a destapar todas las tramas de corrupción y de trapicheos en el gobierno, y eso es lo que les da miedo. Hola Fernando, estoy aquí escuchando el programa en diferido. Tenía que trabajar hoy bastante en mi tesis y escuchando sobre el tema de que se le confisque los bienes a los refugiados, ¿no? Y de la ceguera o de la sordera de la sociedad en contra de eso. Es implacable, y aparte me parece muy bien la comparación con el régimen nazi. Pero tampoco hay que irse muy lejos de nuestro país para ver que eso pasa. Precisamente ayer me despertaba con la noticia de que Puigdemont en Cataluña, en mi tierra, ha pasado una ley en que la ayuda mínima a la gente que tenga problemas económicos se exige que se sepa la lengua del catalán para tener esas ayudas económicas. Y vamos, esto a mí me parece deleznable, o sea, que la puerta de entrada a las ayudas económicas sea el conocimiento de un lenguaje me parece horrible. Por cierto, nada que ver el tema, pero escuchando en tu programa lo que hablabas de cosas de actualidad y demás que no están saliendo como demasiado en los medios, estoy empezando a ver muy poquito, pero algo empieza a ver sobre lo del virus del Zika. Acá en realidad apenas hay nada, y eso que ya empieza a haber casos, no en Chile mismo, pero en Isla de Pascua. Pero ahora que vamos a viajar por Bolivia y Perú, pues evidentemente te advierten de que tengas harto cuidado con eso. A mí, más que el virus en sí, lo que me hicieron reflexionar ayer, que no lo había pensado, es que este virus se está dando en países, pues eso, principalmente en Sudamérica, donde el aborto por malformación del feto está prohibido, es ilegal. Entonces, claro, este virus precisamente lo que provoca en el feto son malformaciones. Lo que, pues imagínate las consecuencias que pueden ser eso. O sea, aquí en Chile el aborto está absolutamente prohibido, y da igual que la guagua, iba a decir, que el niño venga como venga, o que sea un riesgo para la madre. Entonces, la verdad es que en eso sí que me resulta bastante preocupante el tema del virus este. Bueno, pues la agenda también de los oyentes que se manifiesta a través de estos mensajes, que por cierto una de las reivindicaciones que hacíais era, en estos días que hacemos los programas grabados, podrían sernos útiles para recuperar aquellos mensajes que llegan a lo largo de la tarde-noche, que no entran en directo, pero que también se manifiestan, que son miembros de la retaguardia de la Resistencia, oyentes en diferido, que lo escuchan porque se descargan el programa, que también participan, que también quieren participar, así que esta puede ser una buena oportunidad. Yo también intento, de todas formas, poner vuestros mensajes de audio de WhatsApp. Obviamente no caben todos, pero voy haciendo una pequeña selección, incluso si llegan en directo a veces los lanzo sin siquiera escucharlo, pero cuando llegan en diferido intento hacer una pequeña selección que retraten un poquito todos los oyentes de fuera, y intento recuperarlos para que hay veces que podamos volverlos a escuchar, aunque no hayan sido enviados durante el programa en directo. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana ya con formato normal. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, no estás sola. Adiós. Hasta mañana. Gracias.